Muy contento de estar de vuelta acá, domingo, lo estamos viendo a full y justamente íbamos a hablar de los mitos del comercio internacional que estamos viviendo con todas las entrevistas, todo lo que hicimos y justamente estábamos hablando de la modificación. IATA está queriendo modificar lo que son las cargas aéreas, pero se apertura en Mendoza nuevos vuelos que esto va a incrementar la capacidad de carga, sobre todo desde el interior del país a todo el mundo. Esto es muy importante porque, vuelvo, está muy centralizado a partir de la pandemia, a partir de las restricciones del gobierno de que ingresen personas. A las cargas solamente se habían generado lo que era carguero, había disminuido mucho el espacio para cargas internacionales, ahora se está reaperturando y esto deja muchísima capacidad para poder generar mucho más volumen de carga. Por otro lado, se ha generado a través de la Cámara Argentina y Comercio un acuerdo con Armenia y se genera a través de los armenios un acuerdo muy fuerte para desarrollar exportaciones desde San Luis, Mendoza y Rosario. Están muy interesados, explicaba el embajador en Argentina, que mucho producto argentino, hay una comunidad muy grande armenia y esto hace que, mandamos un saludo a los amigos de Big Jonan, que podamos generar muchos más negocios con esa comunidad. Entrando a los mitos del comercio internacional que tanto habíamos esperado hablar, me invitaron para el 5 de noviembre a participar de la World International Freight Forwarder Association, WIFA, en China, y justamente estamos hablando todo el tiempo de qué está pasando en el comercio internacional o qué está pasando en el mundo y se visualiza, ¿no?, que no se puede entrar a China, ¿no? Entonces, en esto que le digo, bueno, invítenme, voy a la Expo el 5 de noviembre y la realidad es que China a los extranjeros que no están trabajando con contrato laboral en su país no está permitiendo entrar. Esto es una realidad que es inconmensurable, ¿no? O sea, podemos decir cuántos contagiados de COVID hubo, cuántas situaciones pasamos durante estos 2 años, pero fundamentalmente China tiene restringido el acceso a los inmigrantes o a los turistas. Esto es muy llamativo para mí, lo pedí autorización para viajar y me dijeron que no podíamos, teniendo visa. Y en esto es tan importante entender esto de que hay mucho mito urbano, mucha leyenda. Estábamos hablando con los exportadores de carne y justamente se hablaba de que una de las restricciones que teníamos, sobre todo el tema de los precios de la carne, era que se había exportado carne desde Paraguay, ¿no? Entonces, si empezamos a visualizar este tipo de situaciones, podríamos determinar cuáles son los grupos que pudieron haber logrado eso, llevado a hacer eso, porque en general es muy difícil cuando las empresas grandes exportan, tienen contratos internacionales, y en esto el otro mito que estábamos hablando justamente era el de los insumos importados. La UIA se reunió con el gobierno durante esta semana para tratar de negociar cómo hacer con las licencias no automáticas, cómo hacer con el tema del CEF, del Sistema de Capacidad Económica y Financiera, porque con la nueva resolución, la 7573, cómo había restringido la capacidad de los importadores de movilizarse y generar giros, ¿no? Y justamente se planteaba, ¿no?, este metamensaje de que había muchos importadores que habían traído mercadería o que no habían traído mercadería y habían girado divisas, ¿no? Y en esto justamente bajó de $1 millón de crédito a 250.000, que también eso hace que cada vez sea más corto y sobre todo teniendo en cuenta el mes de noviembre, que es el último mes de cargas a nivel global, que es el último mes que se puede generar la operativa para importar y traer mercadería antes de las fiestas. Sabemos que en Argentina enero y febrero son meses de turismo, son meses muy fuertes. Justamente esto que hablábamos la semana pasada en UCES, en la charla sobre las perspectivas, ¿no?, de los nuevos paradigmas en comercio internacional, veíamos
otro mito, ¿no? Que todo el mundo, sobre todo, habla del tema de la desconfianza internacional contra Argentina, ¿no? Y Argentina pasa a ser, moviendo menos del 1% del comercio internacional, pasa a ser solamente un actor de reparto, ¿no? Porque teniendo en cuenta China, todas las restricciones y todo lo que hace, Estados Unidos con todo este cambio de políticas de Trump a Biden, y Europa sin una producción, porque Europa no está produciendo casi nada hoy por hoy, y volviendo a querer industrializarse porque denotaron que China estaba con muchos problemas de productividad, ¿no? Sabemos que Australia ha desabastecido a China con el tema del carbón. Empezamos a ver que hay muchas cosas que nos comunican que no son tan así, que no son tan reales. Entonces, en esto justamente el paradigma del pasado más importante es que el mundo se manejaba a nivel globalización con los contenedores en un 80%. Y justamente el e-commerce hizo el cuello de botella en el puerto de Los Ángeles y dificultó esto, obviamente expresado por las multinacionales navieras, ¿no? Que son casi un oligopolio. Entonces, ¿qué nos están comunicando? Que Argentina es un puerto secundario, que Estados Unidos es el puerto principal, que China está interesado en exportar allá, pero justamente con un cliente que es China tan fuerte, donde está importando todo lo que le vendamos, es mucho el tema de si es real el tema de la desconfianza internacional o no. Justamente con esto de los paradigmas nuevos, estamos viendo lo que es la logística urbana. Hace meses que tratamos de comunicarnos para ver el funcionamiento del servicio de courier en Argentina y justamente está manejado por menos de 10 empresas. Y en esto, donde el mundo cada día más está conquistado por Amazon, está manejado por Amazon, se empieza a visualizar una dificultad del mercado argentino de operar, ¿sí? Vemos como si una mercadería nos llega por courier, casi nos obligan a operar con los despachantes de ese courier multinacional, sabiendo de que es muy factible que llegue algún tipo de licencia, alguna restricción. Entonces, cuán importante es capacitarnos y estar informados en comercio internacional, porque justamente tenemos una nueva etapa que es esta que termina el 2021 y el 2022 viene con muchísima energía que tiene que ver con la posibilidad de la reestructuración logística, justamente de lo que hablábamos de la noticia de Biden. Biden está trabajando muy fuerte con las navieras y con los puertos para que se solucione la crisis de los contenedores. Lo hablábamos, justamente preguntaba dónde estaban los contenedores. ¿Por qué? Porque la crisis hace que el mundo no pueda fluir y justamente situaciones de cargas muy sencillas quedando varadas en el puerto de Santos, quedando varadas en Brasil, cargas que deberían venir al puerto de Buenos Aires muy fácil, que nunca tuvimos ese problema, o cargas de Europa que están buqueadas con demoras de 2 o 3 meses porque no tienen barcos. Vimos la misma situación en México para Brasil y vimos la misma situación cuando se hizo una huelga de transportes terrestres en Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay dos mundos. La situación argentina, que es una situación muy disruptiva, muy difícil por el tema de las divisas, pero el mundo también está muy detenido y con muchos problemas, sobre todo el campo de productividad de China. Estamos viendo que China está fallando y justamente hablando de criptomonedas, bitcoins, es impresionante cómo desde China los proveedores de tecnología para minar, para hacer importaciones, cambian los precios semanalmente. Entonces, en esto, todas las noticias del comercio internacional nos llevan a pensar de cuán importante es analizar, plasmar cada una de las cargas que tenemos, cada uno de los proyectos de importación que tenemos y sobre todo apoyarnos en esto de todas las entidades gubernamentales, todas las entidades, cámaras, asociaciones que nos apoyan con eventos y con un montón de beneficios.
justamente estamos pidiendo analizar situaciones particulares. ¿Por qué? Porque esta nueva resolución limita muchísimo el acceso de importaciones al comercio internacional. Lo estamos viendo muchos reclamos, pero no nos olvidemos de no mezclar la realidad global con la realidad de la Argentina. Nuevamente, muy contento de estar de nuevo. Ya estamos en el estudio, esperando que esto haya pasado y con un programa nuevo que es todos los domingos 20 horas, así que estamos extasiados de poder disfrutar un poquito más de todo lo que Argentinísima Satelital nos da en el interior del país y sobre todo poder visualizar Argentina es el país más federal, el 8º país más grande del mundo y justamente poder elaborar todo lo que es la conexión logística en Argentina. Muchas gracias por acompañarnos un domingo y nos vemos la semana que viene. Sweet as candy.